No, el patriarcado es una estructura en la que tanto los hombres como las mujeres son objetos de esa estructura y son definidos como tales. Eso lo cuentas tú muy, muy bien, aunque quería hacerte algunas preguntas. Vale, pues vamos a contestar la pedazo de pregunta, pero una cosa, ¿me puedo levantar un momento? Ahora lo pegamos. Sí, claro. Voy a fumarme un cigarro, no pasa nada, ¿no? Todo lo contrario. Vale. ¿Fumas tabaco de liar? No, fumo tabaco... ¿Sabes qué tabaco fumo? Dame una calada, sí. De hecho dame, ya dame. podemos hasta sacar una cerveza. Yo Vale, la cerveza no la una. quería al principio. No, dame. Porque... Vale. A ver, la pedazo de pregunta. Por cierto, antes me has hecho un preguntón. Me has preguntado 1000 millones de cosas y no te contestaba casi nada, porque era todo. Pero bueno. El de la seguridad y tal, quería volver a decir cosas de eso, pero... Pues ¿por qué no seguimos con eso y después pasamos al concepto de estructura? Vale, sí. No, sobre... Luego esto se pega, ¿no? Sí. Vale. No, sobre la cuestión, digamos, de lo de la seguridad y el riesgo, que me parece un tema muy importante. O sea, yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces. Hay un abandono o una cesión por parte de la izquierda a la derecha del concepto de libertad que tiene una larga historia en las décadas pasadas. Esto también lo decía Wendy Brown, pero bueno, lo ha dicho mucha gente, ¿no? La izquierda le ha regalado a la derecha el concepto de libertad. Sí. Nos hemos centrado en esto de la igualdad y tal, como si aparte no se necesitaran, pero bueno, hemos dejado que la derecha explote eso y por eso tenemos a Ayuso haciendo una papeleta electoral donde pone libertad y no necesita explicar nada más, porque ya es suya esa palabra. Es suya. Entonces yo creo que hay una... Porque se la hemos regalado. Se la hemos regalado. Encantados. Se la hemos regalado. Un negocio bárbaro. Como tantas otras como cosas. Siempre. Como tantas otras cosas. Pero también creo que tendríamos que preguntarnos si no le hemos regalado también a la derecha una posibilidad de explotar esto de la seguridad. Vamos, o sea, ¿por qué no hemos hecho una disputa de lo que significa la seguridad? Porque también se la hemos regalado. Es verdad. Tienes toda la razón. Entonces... Para mí son dos cosas a disputar. Para mí seguridad es una renta básica. Claro. Exactamente, claro. La cuestión es cómo disputamos la seguridad y la libertad de forma que no reproduzcamos los marcos y los términos que ya son suyos. O sea, se trata de disputar otra cosa, o sea, de defender otra versión de lo que es la libertad y de la seguridad. Entonces, mi preocupación es que creo que a veces estamos reivindicando ambas cosas en un sentido en el que no paramos de reinstalar y de rediseñar los marcos de la derecha. Y con la cuestión de la seguridad, tal cual. O sea, la seguridad tiene que ser disputada en términos de no queremos tener la inseguridad de no poder pagar nuestro alquiler. No queremos tener la inseguridad de morirnos en una lista de espera en la que nunca llegamos al final al médico porque está absolutamente privatizado, desmantelado, destruida la sanidad pública. Eso es la disputa que tenemos que hacer, es decir, en clave de derechos. Y creo que hay cierta izquierda que ha sido un poco seducida por el punitivismo y esta especie de avance del Código Penal como manera de resolver la inseguridad. Ante la inseguridad, la derecha dice delincuencia callejera, inmigración desordenada, más Código Penal, más multas, más penas, más cárcel. Entonces, la izquierda tiene que decir, ¿no? La seguridad se gana ampliando los derechos, no ampliando los delitos. Ajá. Entonces, ojo con los discursos que están, creo que a mi juicio, de forma muy irresponsable, aceptando una ampliación de delitos que para mí no es la solución. Y en el tema del feminismo y en el tema de la violencia sexual, creo que hay discursos feministas que se están dejando seducir por una especie de populismo punitivo penal muy fácilmente conectable con el sentido común y que si pones un tuit tienes enseguida 6.000 retweets, ¿no? Porque tú dices a este violador que se pudre en la cárcel y todo el mundo te da el retweet. Sí. Vale, pero ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Entonces, creo que hay que disputar la cuestión de la seguridad en otros terrenos, en el de los derechos, en el de los derechos sociales, en el reparto de la riqueza. Y creo que efectivamente tenemos que ser quienes defendamos que hay un cierto margen de riesgo que hay que correr. Porque estos discursos securitarios que parecen solucionar todo con el Código Penal
al final es como si toda la vida social, toda la interacción social tuviera que estar al final regulada, arbitrada por un Estado que en última instancia tiene una policía y una cárcel. Yo con eso no estoy de acuerdo. Y aquí a lo mejor hay un debate tuyo y mío pendiente con respecto a la cuestión de... no sé si estaríamos de acuerdo, pero yo creo que le he dado muchas vueltas a la cuestión del imperio de la ley y de este republicanismo con el que en general estoy súper de acuerdo, pero yo sí que creo que hay terrenos en los que hay que defender que el Estado se tiene que retirar un poquito. Ajá. Creo que el terreno de la sexualidad es especialmente el campo en el que pensar esto. Yo no quiero que todos los territorios de interacción social estén arbitrados por el Estado, exhaustivamente arbitrados por el Estado. Y eso me parece que lleva a posiciones securitarias. Entonces, efectivamente, hay un riesgo que correr. Las interacciones humanas tienen un poco un riesgo que correr. Bueno, pero lo has dicho muy bien, de una manera que estoy de acuerdo. La ley está para ampliar derechos, no para limitar y prohibir, vigilar y castigar solamente, sino para ampliar derechos. Si no, no es una verdadera ley. La ley es la Biblia de un pueblo, de la libertad de un pueblo. Claro, pero aquí hay una pregunta filosófica que es ¿en qué territorios la ley tiene que detenerse un poco y dejar a la sociedad que encuentre sus maneras de relacionarse? Pienso, por ejemplo, en la cuestión del sí es sí, el no es no, ¿no? Yo oí hace poco una política de izquierdas, pero decía, defendiendo estas leyes, ¿por qué tenemos que decir que no? O sea, las mujeres, ¿por qué tenemos que decir que no? ¿Por qué tenemos que llegar al punto de decir que no? Como diciendo, ¿por qué se nos molesta hasta el punto de tener que decir que no? ¿No? Nosotras no tenemos que decir que no, como defendiendo el solo sí es sí, ¿no? Como si fuera un avance el decir que sí, en plan, plantéame algo que yo quiera y así yo te puedo decir que sí, pero ¿por qué me pones todo el rato en la situación de decir que no? Y claro, yo pensaba, ostras, aquí hay un punto en el que estamos como imaginando una sociedad en la que el conflicto o el desencuentro o el desacuerdo o el hecho de encontrarte con un sujeto que no quiere lo mismo que tú ya se vive como una inseguridad que no estamos dispuestos a aceptar, porque, claro, porque si no, ¿qué tiene de malo decir que no? O sea, ¿por qué no está súper bien una sociedad donde... Para mí el problema es que las mujeres se nos eduque en la complacencia y en la obediencia y que no se nos enseñe a decir que no, pero para mí no hay ningún problema en decir que no. Me parece súper importante en la vida aprender a decir que no, a tu jefe, a tu padre y a tu novio. Yo quiero mujeres que desde niñas aprendan a que si les dicen, oye, dale un beso al señor ese, pues a lo mejor dicen, pues no, ¿sabes? Pero, ojo, no defiendo una sociedad en la que no haga falta decir que no, porque ¿qué tipo de sociedad es esa? Me parece un poco una distopía de la armonía preestablecida de Leibniz, como si fuéramos mónadas que de forma, no sé, preestablecida vamos a coincidir unas con otras, y eso no va a pasar. Siempre va a pasar que no nos entendemos del todo, siempre va a pasar que lo que tú pensabas que yo quería no es lo que yo quería, siempre va a pasar el desencuentro. Y o dejas un margen para que eso exista y las personas lo puedan gestionar y abordar y negociar, o entiendes eso como un riesgo a erradicar. Pero yo no quiero que veamos eso como un riesgo a erradicar, ¿entiendes? Entonces, me parece muy importante no llamar violencia al desencuentro o al tipo de conflicto que una sociedad tiene por el hecho de ser sociedad. Y me parece distópico el diseño de una sociedad en la que no tuviéramos que decir que no y siempre fuéramos a coincidir de manera mágica con el otro, no se sabe a través de qué medida, ¿sabes? Totalmente, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? O por lo menos creo estarlo, vamos. Pues entonces hay que asumir una parte de riesgo en las relaciones humanas. El riesgo no debe ser la violencia, el riesgo no debe ser que seas violada, ese no es el riesgo que queremos correr, pero el riesgo sí que tiene que ser que no tengas una relación deseada. Y aquí vuelvo al tema de la voluntad y el deseo. Es un error considerar que algo no deseado es una agresión sexual. Es un error considerar que es lo mismo no consentir algo que no desear algo. Porque las relaciones sexuales, aunque no haya violencia, puede ser
que sea todo consentido y que sea una mierda de relación sexual. Y te vaya diciendo, vaya mierda de relación sexual que tengo, porque en realidad esto no es lo que deseaba. Ya, pero eso no es lo mismo que la violencia. Y si entendemos, digamos, que toda no coincidencia del deseo de uno con el otro es violencia o es agresión, me parece que diseñamos una sociedad muy peligrosa. Entonces, del mismo modo que puedes consentir a relaciones sexuales que no sean las que más deseabas, puedes desear relaciones sexuales que no vas a consentir. Y esta discrepancia tiene que poder existir. Sí. Sí, porque es que además si no prácticamente desaparece el deseo por completo. Es que el deseo de alguna forma siempre plantea situaciones de riesgo. Incluso hay veces que lo que se desea es el riesgo y lo que incita al deseo es el riesgo. Entonces, claro, ahí hay un montón de ambigüedades que yo creo que habría que reconocer que son inevitables y saber y buscar la forma de poder administrarlas de forma sensata para todos. Hay un libro muy bueno de una autora inglesa que me encanta que se llama Catherine Angel, que se llama El buen sexo mañana, haciendo como una paráfrasis de una frase de Foucault, donde ella viene a decir un poco esto. Ojo, que si introducimos el deseo y lo pensamos, que tengas un sexo consentido no es sinónimo de que tengas un buen sexo. Lo que en términos jurídicos, lo que el Estado tiene que entrar a regular es que tú tengas un sexo consentido, es decir, que nadie fuerce tu voluntad, por supuesto. El Estado, sobre si tienes un buen sexo o un mal sexo, no va a hacer nada. Entonces, dejemos de decir todo el rato que una relación no deseada es una violación, o que una relación deseada es una relación consentida. No. El buen sexo tendrá que ver con el deseo, probablemente tendrá que ver con el deseo. La violencia y el consentimiento tienen que ver con la voluntad. Así que hay una parte de la vida sexual que es que al Estado no le compete y que si le das la autoridad o la potestad de entrar ahí a regular, probablemente hagamos un desastre con esto. Y hay ya incluso expresiones que indican esta sutura de la voluntad y el deseo, por ejemplo, en la cuestión del consentimiento entusiasta. O sea, se dice muchas veces, el consentimiento no solo tiene que ser claro, también tiene que ser entusiasta, que es una manera de decir que aparte de consentir tienes que desear, que tienes que desear mucho. ¿Qué quiere decir entusiasmo? Quiere decir, tiene que ser consentido y deseado. Y es como, ¿y qué pasa si consientes sin entusiasmo? ¿No podemos las mujeres consentir sin entusiasmo? ¿No podemos consentir incluso porque que no nos apetezca nada? Porque claro, este es otro argumento del abolicionismo. Una trabajadora sexual no lo desea. Ya, bueno, me da igual si lo desea o no lo desea. Igual lo desea súper poco porque además tiene que ver con su trabajo y todos deseamos poco ir al trabajo, pero lo consiente. Entonces tú la respetas porque es su voluntad. Entonces, es que... Sí, la ley del esto solo sí es sí siempre ha tenido como un paréntesis después que ha sido excepto si lo dice una prostituta, entonces es no. También, sí. Por parte de las abolicionistas, me refiero. Solo sí es sí, pero si quien lo dice el sí es una prostituta, entonces eso no vale. Pero es que la filosofía que hay detrás, a mi juicio, del solo sí es una filosofía abolicionista que lleva al final a una mirada por la cual ni siquiera un sí es un sí. Hay sís que no son sís, no es el verdadero sí. Con respecto volviendo al tema del concepto de estructura, que a mí me preocupa mucho por cuestiones epistemológicas, antropológicas, por mi tradición de marxista, el concepto de estructura es una cosa que siempre me ha preocupado mucho, porque es que es algo así como... Bueno, fíjate que Althusser, según parece robándole un concepto a Lacan y sobre todo a Miller, que lo había inventado al parecer en su seminario, definió la estructura como la causa ausente. Es decir, una estructura es algo que produce tanto mejor sus efectos cuanto más ausente está. Eso es el ejemplo que se pone siempre, pues es la gramática del lenguaje. Cuanto más ausente está la gramática, mejor hablas. Cuando hablas mal una lengua, pues ocurre que tienes todo el tiempo a ver cómo se forma el subjuntivo, que no me acuerdo cómo tal. Cuando la gramática aflora, las frases no salen. Las frases salen de corrido cuando la gramática está totalmente ausente. Bueno, pues llamando estructura a eso que solamente produce efectos cuando está ausente, cuando no existe, cuando no está,
Cuando no se ejerce, que eso que dijo Foucault, el poder siempre se ejerce. Bueno, pues claro, los estructuralistas contestaban, bueno, es que precisamente el poder estructural es un poder que se ejerce tanto mejor cuanto más ausente está, ¿no? Entonces, si el patriarcado fuera realmente un problema estructural, que yo creo que lo es, el patriarcado estaría en ese sentido, tendría que estar en algún sentido ausente. Entonces, efectivamente, como tú has dicho muy bien, no sería una guerra de los hombres contra las mujeres, sino que sería más bien una estructura que produce sus efectos tanto con respecto a los hombres como con respecto a las mujeres, ¿no? Y aquí, ¿pero qué efectos? Y aquí yo creo que la cosa es que hay que considerar que es perfectamente posible que los hombres sean los objetos configurados, producidos, dominados por una estructura que tienen como una de sus funciones dominar a las mujeres. O sea, quiero decir, el amo está también subsumido dentro de la estructura. El amo que tiene que someter al esclavo. Claro, sería además muy problemático como pensar que los hombres son libres o están liberados de la estructura o están liberados del patriarcado, porque sería un concepto de libertad terrible, yo creo que para las izquierdas, ¿no? Un amo puede tener poder, puede tener beneficios, puede tener ventajas, puede tener, como decimos ahora, privilegios. Sí, totalmente. Sí. ¿Eso quiere decir que sea libre? No. Puede ser un beneficiario de ciertas cosas, y de hecho entre los esclavos hay esclavos superiores a otros esclavos y que dominan a otros esclavos y que reciben prebendas del poder. ¿Quiere decir eso que son libres? En absoluto quiere decir eso. Entonces, a mí me parece que hay que pensar a los hombres efectivamente subsumidos dentro de una estructura que se llama patriarcado, que evidentemente está por encima de ellos. Y además es que si no lo pensamos así, me parece que subestimamos muchísimo al patriarcado. Pero subestimamos el problema enormemente. Entonces, para mí, las posiciones como también igualmente esencialistas producen un efecto por el cual se exacerba el carácter de objeto de las mujeres, y ahí va esta parte de la víctima absoluta, como si fuéramos solo víctimas y como si no tuviéramos agencia y responsabilidad, por cierto, porque con la agencia va la responsabilidad, ¿eh? Es decir, las mujeres también tienen una agencia en la reproducción del patriarcado. Las mujeres que enseñan a sus hijas y a sus hijos a portarse bien en términos de género, no quiere decir que no sean víctimas de una estructura como mujeres, ¿no? Entonces, hay ser la mujer dentro del patriarcado, hay tener agencia, y luego por la parte de los hombres se exacerba, digamos, una especie de absolución completa, de desligamiento, de desatadura, por la cual parece como que los hombres se inventan el patriarcado en su casa. Entonces se inventan el patriarcado y lo crean, y es como, no, los hombres no crean el patriarcado, los hombres nacen en un mundo donde hay una estructura y vienen a este mundo a ocupar un lugar dentro de esa estructura que está previamente asignado para ellos. Yo creo que este es el discurso, además de que creo que teóricamente es la manera de comprender el problema en toda su dificultad, creo que es la posibilidad de hacer discursos de emancipación para los hombres. ¿Qué es un discurso que pueda desactivar a Vox? Hombre, un discurso del que le dices: esa masculinidad que vosotros defendéis es la servidumbre de los hombres. Y eso no es la libertad de los hombres. Entonces vosotros estáis defendiendo una cosa que hace que a los hombres ser esclavos. Por mucho que me digas que tú quieres seguir siendo el que manda en casa, eres un esclavo. Que te beneficies de ciertos privilegios gracias a ello. Ciertos privilegios es perfectamente compatible con que seas un esclavo. Y si pensamos en un discurso políticamente emancipador y transformador, por ejemplo, para los chicos jóvenes, es que es evidente. O sea, ¿tú cómo quieres hablarle a un chico de 16 años que por ser el machito y cumplir con las reglas de ser un machito tiene que ser el homófobo de clase, el que se ríe de las chicas? ¿Tú cómo le vas a convencer a ese chico de que esto no le va bien? No diciéndole que es malo, se porta mal y tal, sino diciendo: mira, ¿sabes lo que te pasa? Es que esto de ser el machito y tener que estar todo el rato demostrando tu masculinidad
te hace ser el más esclavo de todos y estás aquí representando el papel que otros han escrito para ti. Tú no has decidido nada sobre qué tipo de hombre quieres ser. En realidad eres un pobrecito esclavo de esta estructura y aquí la pregunta es si tú quieres ser un tío libre y tú quieres pensar quién quieres ser en la vida y qué quieres ser. Es que esto es lo que desactiva Vox. Esto es lo que puede hacer que un chaval se entusiasme con el feminismo. Entonces, este es el discurso que tenemos que hacer. Y además es que es verdad. Pero, claro, esta fijación, digamos, en esta cosa como esencialista, creo que nos hace no ver esa cara del problema. Esto, por supuesto, de nuevo, una vez más, no quiere decir que los hombres no tengan responsabilidad. La tienen. Porque siempre, aunque haya una estructura... Claro, esto, y aquí yo creo que tú y yo estamos súper de acuerdo. Creo que el reto de una izquierda como la que nosotros defendemos es pensar una estructura que nunca se lleve por delante la agencia y la libertad de los sujetos y una libertad que nunca niegue el peso de lo estructural, ¿no? O sea, ha habido una izquierda marxista que, por ejemplo, ha impugnado por completo el derecho, en la medida en la que ha entendido que el derecho nos trata como sujetos libres. Y nosotros sí que defendemos que hay una responsabilidad y una libertad individual que tiene que ser interpelada y considerada como que no ha sido erradicada del mundo, ¿no? Al mismo tiempo, el liberalismo es esa posición totalmente ingenua por la cual nos trata como si siempre fuéramos libres y no estuviéramos en posiciones estructurales que limitan esa libertad. Entonces, siempre es un equilibrio entre una visión sobre la estructura y al mismo tiempo que eso no se lleve por delante la agencia de los sujetos. Los hombres son totalmente responsables, son agentes que tienen algo que hacer y que decir acerca de tener que ser unos tipos que maltratan a su mujer. Faltaba más que son responsables. Claro. Ahora bien, que son también objetos producidos y en ese sentido víctimas de un sistema mucho más grande que ellos. Por supuesto que sí. Y tenemos que pensarlo así. Y hablar así. O sea, y hablarles como si eso fuera así. Sí, el caso es que cuando Althusser y Balibar intentan encontrar el concepto de causalidad estructural leyendo a Marx, en leer El Capital, y hablan precisamente del concepto de causa ausente y tal, dicen esto de que una estructura se agota en producir sus efectos, pero que lo que hace es definirlos. O sea, el asunto está en que una estructura no es que produzca efectos sobre los obreros, por ejemplo, sino que hay una estructura que hace que seas un obrero. Sí. Que no, independientemente de que seas un obrero bien tratado o maltratado, y a lo mejor resulta que hay una violencia estructural que te convierte en obrero y que sigue siendo violenta, aunque no ejerza ninguna violencia sobre los obreros. Sí. Esto los únicos que lo entendieron bien, yo creo, aparte de los estructuralistas althusserianos en el siglo XX, fueron los de la teología de la liberación, que empezaron a hablar de pecados estructurales, de terrorismo estructural. O sea, independientemente de los poderes que se ejerzan contra alguien, es que también hay poderes que definen a las personas en una posición estructural que les define, independientemente de que luego se les trate muy bien. Sin ejercer ningún poder, ningún poder violento sobre los obreros. Sin embargo, es una violencia estructural el hecho de que seas un obrero en lugar de ser un campesino dueño de sus tierras, o qué sé, ¿no? Eso es un poder estructural que define, es un poder definidor. Bien, entonces, yo para explicar eso a mis alumnos, tú fuiste mi alumna, yo siempre les ponía un texto de Marx y que me gustaría saber cuál sería la reformulación feminista de ese texto. Es un texto de Marx muy sencillo que dice algo así como: un negro es un negro, solo bajo determinadas condiciones es un esclavo. Un negro es un negro, solamente bajo determinadas estructuras se convierte en un esclavo, claro. Yo lo que diría es, el feminismo debería decir algo así como: vamos a ver, una mujer es una mujer, solo bajo determinadas estructuras aparece como una prostituta o como una ama de casa. Sí, eso desde luego eso hay que decirlo. Pero tenemos que ir más lejos y decir algo así como, que esto es yo creo que lo que preocupa en el fondo al feminismo TERF, ¿no? Tenemos que llegar a decir algo así como: un cuerpo menstruante es un cuerpo menstruante, solo en determinadas condiciones estructurales es una mujer. O sea, ¿el problema está en ser mujer? ¿O en ser ama de casa porque seas mujer? ¿O en ser prostituta porque seas mujer?
O sea, el hecho de ser mujer es ya una definición que violenta tu vida. Y entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Dónde está el veneno estructural del patriarcado? Claro. Es muy difícil. Bueno, yo esto no lo sé responder. A la pregunta difícil. Claro, yo lo primero que diría es que en toda esta discusión sobre el borrado de las mujeres, la abolición del género y tal, pasa todo el rato que hay un problema de polisemia del lenguaje. Porque, claro, la pregunta es ¿qué entendemos por mujer? Aquí estamos hablando de mujer, 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 y nunca aclaramos a qué nos referimos con eso. Y creo que no nos referimos a lo mismo. Es decir, por ejemplo, desde la posición de Simone de Beauvoir, mujer es una cosa que se deviene en una estructura, efectivamente, y mujer es un concepto que va ligado al patriarcado inevitablemente, y por eso rescata hembra como otra. Claro, hembra. Es que Simone de Beauvoir habla de la hembra humana y luego dice, no se nace mujer, se deviene mujer. Sí. Entonces, en términos de Simone de Beauvoir, mujer es una cosa que efectivamente entraña violencia, ¿vale? Es muy curioso porque muchas de estas feministas que se aterran, digamos, con la ampliación del concepto mujer, se reivindican muy en la línea de Beauvoir. Sí, efectivamente. Bueno, Beauvoir hace una distinción aquí entre sexo y género muy clarita en el segundo sexo. Entonces, la pregunta es, bueno, para tener esta discusión bien, tendríamos primero que ponernos de acuerdo sobre cómo estamos utilizando las palabras. Y yo creo que es evidente que hay un significado enormemente político en la noción de mujer y que, en general, el feminismo, desde Beauvoir, y precisamente por este movimiento, por ejemplo, Butler se considera seguidora de Beauvoir, cuando ella, tirando del mismo hilo, quiero decir, creo que el feminismo lo que ha hecho es apostar por una noción de mujer en clave política, es decir, mujer es esa cosa que tiene connotaciones permanentemente como una cosa que está llena de prescripciones y que es un papel que tienes que ocupar. Entonces podríamos decidir que a lo otro le llamamos de otra manera, pero esto tiene que ser aclarado antes, porque si no, es que estamos hablando... Es un diálogo de sordos. Es un diálogo de sordos, sí, es un diálogo de sordos, y entonces tú me estás diciendo una cosa y yo a lo mejor a la misma palabra que tú usas la llamo de otra manera. Entonces, si seguimos en la clave de Beauvoir, yo creo que si se consideran abolicionistas del género, estas feministas deberían estar de acuerdo con la abolición de las mujeres, y en un sentido muy marxista. Es decir, a ver, que a mí me da igual cómo le llamemos, ¿no? A mí me da igual cómo le llamemos. Si alguien tiene apego por esa palabra, deberíamos a lo mejor reivindicar otra cosa. Pero... La semana pasada Carmen Domingo en El País proponía en broma no, irónicamente, hablar de cuerpos menstruantes y cuerpos eyaculantes. Decía que si es que sí, habíamos llegado a ese extremo. Es muy curioso porque esa misma línea feminista es la que no para en Twitter y cada vez más de utilizar la palabra hembra. Entonces, ¿cuál queréis reivindicar? ¿Sabes? A mí me da igual, no tengo especial apego, pero el problema es el mismo. O sea, yo sí que creo que hay algo que abolir. Y entonces podemos decir que queremos abolir a los hombres y a las mujeres, que no quiere decir que abolamos la diferencia sexual, no quiere decir eso. Quiere decir que la diferencia sexual no tendrá determinados destinos sociales o... Que a lo mejor no es tan binaria como creíamos. Pues, sí, eso también, pero sobre todo como que la queremos independizar del papel que ocupas, del rol que ocupas en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, si aceptamos, digamos, los términos de Beauvoir, donde tiene sentido hablar de la hembra humana y después de las mujeres y los hombres, queremos efectivamente abolir el género y entonces queremos abolir la categoría hombre y la categoría mujer, porque entraña inevitablemente una violencia. Yo le preguntaría a esas feministas si están de acuerdo con esto. Luego, aparte, efectivamente, lo que te digo, si queremos llamarle de otra manera a los términos, los cambiamos, a mí me da igual. Pero esta es la cuestión, hay algo que hay que abolir. Sí, yo me doy por satisfecho con lo que estás diciendo, que me parece muy fuerte en realidad. Ahora hay que pensarlo. Y ya llegando al límite, por ir terminando, vamos, en algún momento me gustaría tener una entrevista con Miquel Misé, pero de todas formas, que él escribió un libro que se llamaba La conquista del cuerpo equivocado, ¿no?
te quería preguntar, porque tú también sabes de estas cosas, pues si es equivocado, el cuerpo equivocado, si no es precisamente muy esencialista pensar así, diciendo, si tengo un cuerpo equivocado es porque podría tener el cuerpo correcto. Sí. Claro, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿se da la paradoja de que hay un esencialismo en muchos planteamientos trans o no? Bueno, sí, bueno, yo creo que Miquel Misé ha contestado a eso, pero ¿qué piensas tú? A ver, yo pienso que Miquel es uno de los pensadores sobre la cuestión trans más interesantes que hay en el contexto español, desde luego, pero yo diría que más allá, justamente porque hace una impugnación al esencialismo en los dos lados en los dos lados. O sea, él lo que está diciendo es, si lo que hay es un encuentro de posiciones feministas esencialistas y posiciones trans esencialistas, efectivamente lo que hay es un choque de trenes y una imposibilidad de encuentro. Pero es que el problema es el esencialismo, y por cierto puede existir en los dos lados. La solución a esto es pensar de una manera no esencialista el cuerpo, no esencialista la identidad. Y entonces estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. Yo creo que efectivamente la idea del cuerpo equivocado ha tenido como una crítica, no solo por parte de Miguel, porque hay otros autores trans que también hay autores de la teoría trans muy críticos con otras posiciones o con otras perspectivas trans, que por cierto, paréntesis, parece mentira que haya que decirlo, pero igual que hay una pluralidad de maneras de pensar a la mujer en el feminismo, pues evidentemente en el activismo trans o en el asociacionismo trans o en el movimiento trans hay una pluralidad de maneras de pensar la transexualidad. A veces pensamos que no, que hay una sola, pero que esto es un error. Entonces, yo creo que lo que él reivindica, digamos, que es una reconquista del cuerpo, es decir, un cierto, nos han arrebatado el cuerpo en la idea esta de que el cuerpo de las personas trans es equivocado, supuestamente porque no coincide con otra cosa, ¿no? Con la mente o el alma o otra cosa, ¿no? Ajá. Claro, porque ¿cómo es equivocado? Pero claro, él plantea, ¿pero cómo va a estar equivocado un cuerpo? ¿Cómo va a estar equivocado un cuerpo? Un cuerpo no puede estar equivocado. Eso no es una idea un poco loca, que un cuerpo esté equivocado. Entonces eso lleva como a una manera de pensar el cuerpo que él quiere cuestionar, en el sentido de tenemos que reapropiarnos de nuestro cuerpo y no odiar nuestro cuerpo, y tenemos que poder reivindicar nuestro cuerpo y vivir nuestro cuerpo. Estoy súper de acuerdo con eso. Pero es que aparte es lo que tú dices, esa idea de pensar la transexualidad como el cuerpo podía haber coincidido con la mente, pero sin embargo se ha equivocado, presupone que al otro lado, en ese lado supuestamente, ¿no? En ese otro lado en el que las personas no somos personas trans, nuestro cuerpo es coincidente y acierta totalmente, y entonces el cuerpo es un cuerpo correcto, ¿no? Y claro, no. No, mi cuerpo. No, es que no es así. Es que el cuerpo siempre tiene algo de equivocado, siempre tiene algo de incorrecto, y creo que es la manera de pensar el cuerpo en general. Entonces, creo que lo que hace interesante Miguel, y es lo que pensamos juntos cuando nos juntamos, es como justamente encontrar el lugar desde el cual lo trans y lo feminista no solo no están en un diálogo imposible, sino que hacen lo mismo, que es como... por una parte hay que defender el cuerpo como eso que siempre supone como un desencaje y un posible malestar. Al mismo tiempo, creo que efectivamente tenemos que criticar los poderes o los discursos o las estructuras que nos llevan a muchos sujetos a una enajenación total de nuestro cuerpo. Y por cierto, no solo son las personas trans, o sea, ¿qué pasa con las personas gordas en una sociedad donde si no pesas 55 kilos estás gorda? ¿Y cuánto tenemos las mujeres que decir de eso? ¿Y cuánto tenemos que decir las mujeres de la violencia hacia nuestros propios cuerpos? Porque claro, las personas trans se operan, pero las que llevamos operándonos también la vida somos las mujeres. El odio a la vejez, el odio a la gordura, el odio a tal... O sea, es la misma lucha, en realidad es la misma lucha. Y además es una lucha que al final lleva, volviendo a algo que hemos hablado antes, yo creo que a una posición política de doble carril, que es como, yo por un lado quiero criticar una sociedad que me hace sentirme permanentemente mal con mi cuerpo, porque si no estoy delgada, si no sé qué, si no hago dietas
agresivas si envejezco, si me sale un, no sé, o sea, o otras muchas situaciones en las que se genera como un odio a nuestro cuerpo. Quiero combatir eso, quiero combatir el peso y el poder de esos discursos sobre nosotros y al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio no lo es, quiero reivindicar la agencia y el derecho de las mujeres a operarse. O sea, no estoy de acuerdo con los feminismos que dicen no, es que ponerse tacones no es feminista porque claro, es malo para la salud. Pues es que me da igual, o sea, yo reivindico que puedes ser feminista y ponerte unos tacones de 15 centímetros, por cierto te destrozan la espalda y la columna vertebral. O sea, quiero decir que no vamos a llegar al punto en el que somos tan feministas que ponernos unos tacones no está bien y hacernos una operación de tetas no está bien. No, yo no pienso llegar ahí. Y por tanto para las personas trans tampoco. Es que es la misma cuestión. Los sujetos tienen la agencia y la libertad para decidir cómo van a ser más felices. Y va desde la mujer que se opera los párpados porque vive en una sociedad patriarcal que le dice que ya está vieja, que me da igual, yo reivindico su derecho a hacerlo, hasta las personas trans, hasta las personas gordas, hasta... Dicho esto, al mismo tiempo que reivindicamos esa margen de agencia, tenemos que combatir unas estructuras o digamos una imposición social que va más allá de los individuos, hombre, que nos deja márgenes muy estrechos. Entonces yo creo que una cosa sin la otra se queda coja. Pienso cuestionar siempre los discursos de la normatividad, de la belleza que oprimen a las mujeres. Pienso cuestionar esta especie de imperativo de las personas trans de si no te operas no eres un verdadero trans. Esto ha existido, esto es lo que ha criticado Miguel, ¿no? Si no eres una persona que te opera, si no sientes tu cuerpo como equivocado, igual no eres una verdadera persona trans, pero qué horror es esto. Pero es que es la misma cuestión en realidad si la piensas. El feminismo y lo trans tienen algo que pensar en común. Pues sí, yo creo que tienes toda la razón, Clara. Me pasa muchas veces en algunas discusiones feministas y en algunas discusiones como muy actuales que es como que siento que hay como un creciente fanatismo a la hora de abordar como las diferencias. Estamos hablando del tema trans, pero podemos hablar de muchos otros, ¿no? Yo veo como una izquierda también en ese sentido deviniendo como muy fanática en ocasiones, asumiendo como esta imposibilidad de dialogar con los adversarios, que lo hemos hablado antes, ¿no? Esta cosa, no sé, salen periodistas de izquierda diciendo ¿cómo el País publica a Nair y Simón y estas cosas, ¿no? Que yo pienso, pero ¿cómo puede una persona de izquierdas estar cuestionando que el País debiera publicar a Nair y Simón? O sea, nos hemos vuelto locos. Quiero decir que podemos estar súper en desacuerdo con Anaír y Simón o con me da igual, Perico de los Palotes que escriban el País. A mí me riñeron porque retuiteé muy elogiosamente un artículo del País de Anaír y Simón. Vale, o sea, tú podrás estar de acuerdo con una cosa que dijo Anaír y Simón y no con otras cosas que dice Anaír y Simón, supongo. Pero vale, es así. Y yo podré no estar de acuerdo con me da igual quién y querer que le publiquen el País, porque quiero que el País publique a gente con la que yo no estoy de acuerdo. Vale, pero es que estamos llegando a unos límites en los que si en 2014 pensábamos que Podemos tenía que ir hasta Intereconomía o hasta el programa más infame a defender nuestras posiciones, creo que ha vuelto a haber como una especie de repliegue dogmático por el cual ahora mismo yo me tendría que defender de que menganito de tal retuitee un texto mío porque entonces yo sería sospechosa de coincidencia con, por cierto, la extrema derecha. Todo el rato todo es fascista y todo es de extrema derecha. También me parece que tenemos un gatillo súper fácil. Sí. Anaír y Simón es fascista. O sea, quiero decir, o sea... Es que no es fascista. Vale, una polarización, una especie de blanco y negro y tal, donde cada vez más pasa que no consideramos que defender tus ideas sea ir a defenderlas justamente allí donde la gente no está de acuerdo, que yo creo que eso es o sea, creer en tus ideas me parece que es ir a defenderlas justamente allí donde más falta hace, ¿no? Entonces hemos vuelto a esta lógica como súper fanática de no poder nunca hablar con nadie que esté en desacuerdo contigo, ¿sabes? Bueno,
no serás tú, porque tú fuiste capaz de mantener un debate público en YouTube con un chico blanco hetero. Un tío blanco hetero, claro. Pero porque, vamos, te admiré mucho por eso. Y a mí sí me parece que hay que discutir en estos terrenos. No, y sobre todo que la cuestión es, bueno, igual nos da un poco, o sea, la cosa no es discutir con un tío blanco hetero, la cosa es pensar si los millones de espectadores que le miran, ¿no? Son gente a la que le queremos hablar. Exacto. O no, porque a mí él me da igual, para empezar porque es una persona, entonces uno me da igual, sí. no cuenta mucho. La cuestión es, claro, pero los millones de chicos que ven a un tío blanco hetero, ¿cómo tenemos que pensarlos? Como incels fascistas que son mis enemigos y entonces no tengo nada que decirles, o como gente a la que yo le quiero convencer de cosas, ¿no? Lo que hay que hacer es lo que tú hiciste. Vale, pero es que pasamos de 2004 a pretender convencer a los que ven intereconomía, sí. Ahora a una posición de vuelta otra vez a posiciones... Sí. A la trinchera, a convencernos a nosotros mismos de lo que ya estamos convencidos. Y ya que si vas a terreno hostil a convencer a alguien y por tanto evidentemente a hablar y a dialogar con alguien que tiene posiciones que no son las tuyas, bueno, estás tonteando con la extrema derecha. Me llegaron a decir que así le dabas visibilidad a un tío blanco hetero. Digo, joder, como que necesita visibilidad un tío blanco hetero. Necesita alguna, pero si ya es súper visible. O sea, tiene 1 millón de seguidores. Pero lo que te quería decir es que para mí esta cuestión tiene mucho que ver con cosas que aprendí en la Facultad de Filosofía. Y tiene mucho que ver con cosas que aprendí de ti y de otros profesores en la Facultad de Filosofía. Y yo siento como que eso es algo que siento como que una parte de cómo yo pienso la política y cómo pienso que lo que creo que hay que hacer y creo que determina muchísimo cómo hago las cosas, siento que lo aprendí en esos años de la facultad y que fue un aprendizaje absolutamente importantísimo y que no se me va a olvidar en la vida. Y lo digo porque para mí como que el terreno político tiene este punto como de fanatismo, y yo lo que aprendí en la carrera con vosotros, contigo, con otros profesores y tal, era cómo nos enseñabais a los alumnos que os juntabais a hablar profesores que estabais en posiciones diametralmente opuestas, tus debates con Fuentes, tal. Y mi debate con María José Callejo, sí, que al fin y al cabo... Y tu debate con María José... Vale, tú te sentabas, tú marxista de izquierda radical, te sentabas a hablar con profesores católicos, con profesores... Juan Matuista Fuentes, no sé cómo callar... Como carlista. Como carlista, vale, como carlista. Pero, claro, lo que aprendimos muchos alumnos de eso fue que defender tus ideas de verdad, o sea, con convicción, o sea, creértelas de verdad, es ponerlas a prueba con los otros, o sea, con los que piensan distinto. Totalmente de acuerdo. Y eso para mí esto es, o sea, creo que es un aprendizaje que nunca voy a olvidar. Y me da igual que el mundo no lo entienda, o sea, me da igual habitar un mundo en el que en esta época se nos entiende, es que lo voy a seguir defendiendo a muerte, o sea, yo soy más fiel a mis ideas si estoy dispuesta a ponerlas en juego y en riesgo. Y por cierto, pensamos mejor, o sea, pensamos mejor cuando pensamos que al otro lado hay adversarios que, por cierto, no son tontos, porque esto es de ser muy tonto tú, pensar que los otros son tontos. Exacto. O sea, en la derecha hay gente muy lista. Y entonces tienes que saber qué piensan y tienes que exponerte a hacer que tus ideas ganen en un terreno en el que pueden ser rebatidos por ellos, y tú aprendes a pensar mejor y a defender mejor tus ideas. Y lo otro nos lleva a ser muy tontos y perder. Totalmente cierto. Estoy completamente de acuerdo, y una de las derivas fatales de Podemos fue que se olvidaron de este comienzo, de este buen comienzo, que fue el de intentar hablar a todo el mundo y discutir con todo el mundo. Hacernos visibles y defender nuestros argumentos en todos los terrenos. Joder, yo estoy muy, muy orgulloso, y la verdad es que no necesito abuela con esto que me has dicho, porque yo no me puedo olvidar de ti cuando fuiste mi alumna con 18 años, efectivamente. Y si sirvió de algo lo que yo pude hacer, vamos, de más está sirviendo lo que me estás contando hoy. Porque ya te digo que para mí es importantísimo poder aprender de los que fueron mis alumnos y mis alumnas.
En eso he tenido una suerte excepcional. Y nada, si quieres lo dejamos por hoy. Sí. Y bueno, ya tenemos muchas cosas que seguir hablando. Pero tienes muchos alumnos que han aprendido muchas cosas de ti, Carlos. ¿Es así? Bueno, muchísimos. He tenido una suerte infinita. Pero muchos a los que sigo, además. A los que sigo con verdadero interés. Porque no paro de aprender. En eso es que, vamos, me ha tocado la lotería. Así es He de decir, lo voy a decir a tus seguidores del canal, que tú como profesor de filosofía eras todo un personaje. Bueno, supongo que ya lo verán venir, o sea, no tengo una idea. Pero yo me acuerdo el día que te conocí, el primer día. ¿Ah, sí? Yo me acuerdo perfectamente que estábamos en clase, era la asignatura de materialismo, ¿vale? Ajá. Segundo de carrera. Sí. Ah. Entonces estábamos en clase y de repente aparece un tío, Carlos, o sea, totalmente despeinado, ¿vale? O sea, llega tarde, llega totalmente despeinado, pero de eso de como que te has dormido sobre la almohada y entonces se te ha quedado como el pelo como aplastado y entonces con la forma de la almohada y piensas, vale, no se ha duchado, con la camisa totalmente por fuera, o sea, desarrapado así, no sé qué. Llegas, recuerdo que te ponías con la rodilla encima, ¿sabes que Sí. te ponías con la rodilla encima de la mesa? Sí, mi abuelo lo hacía también. Te pones encima de la mesa. Que yo solo, la verdad es que yo creo que se me quedó y yo siempre doy las clases a mis alumnos sentada en la mesa, o sea, es como, yo me siento en la mesa. Pero bueno, tú te ponías con la rodilla encima de la mesa y entonces recuerdo que nos miraste y entonces pusiste cara de asco total, en plan, y dijiste, bueno, mira, yo esta asignatura estoy harto de darla, o sea, estoy hasta el culo, ya la he dado muchos años, a mí no me apetece nada darla, pero bueno, me han dicho que la tengo que seguir dando, así que aquí estamos. Eso fue tu presentación. Vaya. Luego, por supuesto, diste una asignatura maravillosa e increíble y estabas fascinado y te encantaba darla. Ya, pero es que tendría resaca tu ese día. personaje era así. Sí, así era, sí. Pues es posible, es posible. ¿Eh? No digo que no, tendría resaca, en esa época vivía mucho. Qué divertido ha sido en realidad todas nuestras aventuras. Ha pasado mucho tiempo. Sí. Pero aquí estamos. Aquí estamos y aquí seguiremos. Pues venga. Bueno, pues nada, hemos acabado. Suscribiros. Sí. Suscribiros al canal y dar a una campanita que me han dicho que hay por ahí. O no sé. ¿Una campanita? Sí, dicen que hay una campanita que si le das no sé qué pasa. Cosas de youtubers.